Hola, bienvenidos a la sesión número 7. Este es el tema número 6 del curso de Fundamentos de Economía. Hoy vamos a hablar sobre contabilidad nacional. Lo primero que vamos a ver son los objetivos de esta sesión. Al final de esta hora queremos que podamos reconocer las cuentas y los sectores que integran el sistema actual de cuentas nacionales, estar en capacidad de relacionar los principios agregados macroeconómicos y las cuentas de dicho sistema, entender el encadenamiento que existe entre los saldos y los recursos de las cuentas principales, conocer los rasgos más importantes de las principales transacciones del sistema, estar en capacidad de interpretar las cuentas económicas integradas y cada cuenta del sistema por separado. Tal vez este último objetivo es un poco ambicioso, pero bueno, empecemos. Y queremos empezar hoy con la estructura básica y las cuentas del sistema de cuentas nacionales. En las sesiones anteriores presentamos varios sistemas, no de cuentas nacionales, sino de diagrama de flujo circular de la economía, que vamos a darnos cuenta que de alguna u otra manera tienen una similitud con este sistema de cuentas nacionales, porque finalmente los sistemas de cuentas nacionales tienen el objetivo de describir el comportamiento de una economía y de estandarizarlo a través de un sistema internacional que permita luego la comparación de estos agregados macroeconómicos, de estos índices de agregación económica. Y entonces vamos a ver cómo tenemos el sistema más simple de cuentas nacionales. Ustedes recuerdan, tenemos por un lado a las familias, a los hogares y por otro lado a las empresas, ¿cierto? Y tenemos que cada uno de esos actores económicos tiene luego una acción sobre el flujo circular de la economía y genera una dinámica, una serie de transacciones. Entonces lo que vamos a hacer ahora es guardar esas transacciones en unas cuentas, porque vamos a convertir ese diagrama de flujo circular en contabilidad. ¿Listo? Entonces tenemos que, por ejemplo, las empresas que van a estar representadas en la cuenta de producción, ¿cierto? O por lo menos vamos a hacer la similitud de la cuenta de producción con las empresas en el diagrama de flujo circular. Le pagan rentas, ¿cierto? Pagan salarios, ingresos, rentas a los hogares, a las familias. Y esos pagos de renta van a entrar a la cuenta de consumo. Luego las familias tienen dos decisiones, si ustedes recuerdan en el diagrama de flujo circular de la economía, las familias pueden por un lado consumir y esos gastos de consumo vuelven hasta las empresas, en este caso hasta la cuenta de producción, o pueden ahorrar y en ese caso se van para el sistema financiero o como se llama en contabilidad nacional, la cuenta de acumulación. A su vez, ese ahorro vuelve a la economía, al diagrama de flujo circular, a través de inversión, que acá llamamos gastos de capital en activos reales. Y esa inversión vuelve otra vez a la cuenta de producción y vuelve entonces al diagrama de flujo circular de la economía. Vean ustedes cómo la contabilidad nacional aprovecha esa simplificación del sistema económico a través del diagrama de flujo circular para también empezar a construir un sistema de cuentas que permita construir indicadores y luego poderlos comparar de manera internacional. En ese sentido, podemos también incluir otro actor que no estaba en el sistema anterior y es el sector externo. Tenemos entonces la producción, el consumo y la acumulación, que eran las tres cuentas que vimos en la diapositiva anterior. Y a esas cuentas podemos agregarles además la cuenta del resto del mundo, que sería la cuenta del sector externo. Y sabemos ya que la cuenta del resto del mundo tiene un flujo, ¿cierto?, que inyecta dinero a la economía desde las exportaciones. Entonces, esos ingresos de dinero a la economía desde las exportaciones, desde el resto del mundo, a causa de las exportaciones, van a registrarse en la contabilidad nacional en la cuenta de producción. ¿Listo? Ya sabemos que las familias consumen o ahorran, ¿cierto? Y que ese ahorro se convierte luego en inversión y ambos, tanto el consumo como la inversión, van a la cuenta de producción. Sabemos que las empresas le pagan salarios a las familias a cambio de su fuerza de trabajo, es decir, ahí están los pagos de renta, que es la flecha que se dirige de la producción al consumo. Y tenemos también pues que desde el resto del mundo, además de ingresos a causa de exportaciones y de salidas de la cuenta de producción a la cuenta del resto del mundo a causa de las importaciones, tenemos también
ahorro externo que va desde la cuenta del resto del mundo hasta las cuentas de acumulación, porque desde el resto del mundo también nos ingresan remesas, ¿cierto? Y ahorros externos. Luego, en el sistema tradicional de cuentas nacionales elaboradas por el Banco de la República aparecían cuentas desagregadas de consumo para dos grupos de agentes, ¿cierto? Y los vimos más o menos así. Vimos que la cuenta de producción podría asimilarse con las empresas en el diagrama de flujo circular, pero también vimos que la cuenta de consumo puede relacionarse con los hogares y lo mismo la cuenta de acumulación luego es como un intermediario, como el sistema financiero, ¿cierto? Relacionándolo con el diagrama de flujo circular y luego aparece también el sector externo. Entonces, vimos que esas cuentas básicamente desagregaban claramente los hogares, ¿cierto? Y por otro lado, pues también eh, las empresas, pero entonces podemos desagregarlo aún más para poder entender el gobierno y así se crecerían las cuentas hasta llegar a 6 y luego ese sistema se fue ampliando en 1968, ese SCN significa Sistema de Cuentas Nacionales, y entonces en el 68 se amplió notablemente, se alcanzaron 40 cuentas, 22 subsectores, 12 sectores, 6 macrosectores, se introdujo la actividad financiera, se amplió el número de agentes, y entonces eso hizo que llegáramos, por ejemplo, hasta el Sistema de Cuentas Nacionales de 1993, que hay que aclarar que no es el más reciente. Creo que en 2014-2018 se actualizó nuevamente el Sistema de Cuentas Nacionales y podemos ver cómo son ahora los sistemas un poco más complejos y más integrales a la hora de involucrar más sectores, más actividades, más transacciones. Bien, pero básicamente los sistemas de cuentas nacionales siempre tienen unos elementos básicos, unos elementos que son los componentes principales de estos sistemas. De acuerdo al Sistema de Cuentas Nacional del 93, los 4 elementos básicos empiezan por las transacciones. Las transacciones es el principal componente de un sistema de cuentas nacionales. ¿Listo? Y el sistema actualmente agrupa las transacciones en transacciones de bienes y servicios, ¿cierto? Que es que describen el origen, es decir, la producción y las importaciones, y la utilización de los bienes y servicios que circulan en el país, es decir, para qué se usan, si para consumo intermedio, es decir, para producir otros bienes, o para consumo final, o para exportaciones, o para inversión. Las cuentas distributivas que registran la forma como los ingresos generados por la producción se distribuyen entre los diferentes factores que aportan al proceso, como mano de obra, capital, Estado. También se pueden entender las transacciones como transacciones de instrumentos financieros que describen la creación, la captación, la circulación de los medios de pago y el financiamiento y registran los cambios en la posesión de activos y pasivos financieros. Y también hay otras partidas de acumulación que comprenden las demás operaciones no consideradas en las cuentas F, que son las de instrumentos financieros, pero que tienen como resultado modificar la cantidad o valor de activos y pasivos. Ahora veamos la estructura del Sistema de Cuentas Nacionales de 1993, redefiniendo 4 elementos básicos, que como ya les decía, el primero de ellos son, por supuesto, las transacciones. Entonces tenemos, por un lado, el primer elemento básico de un sistema de cuentas nacionales es, de nuevo, las transacciones que pueden ser reales o financieras y que pueden ser de producción, distributivas, financieras o de acumulación, como lo acabamos de ver. El segundo componente o elemento básico de un sistema de cuentas nacionales son las actividades. Y las actividades son la producción, el consumo, la acumulación y la financiación. El tercer elemento básico de un sistema de cuentas nacionales son los agentes, que se clasifican en 5 y que se les llama sectores institucionales. Y son las sociedades no financieras o las empresas, ¿cierto? Una sociedad no financiera es una empresa, los hogares, las sociedades financieras, es decir, los bancos, las aseguradoras, el gobierno, las instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares, y esos serían entonces los agentes económicos que se definen también como sectores institucionales, y el cuarto elemento básico de un sistema de cuentas nacionales son los macrosectores. Y los macrosectores son agentes económicos que se pueden agregar, sí, mejor, los macrosectores lo que indican es que los agentes económicos se pueden agrupar en la nación y el resto del mundo.
Y para las cuentas del resto del mundo, o para los macrosectores del resto del mundo, se elaboran dos cuentas, la cuenta de producción y distribución y una cuenta de capital también de las transacciones que tenemos entre el resto del mundo y las cuentas locales de la nación. Conocida la estructura básica de un sistema de cuentas nacionales de 1993, que tiene 4 elementos básicos que acabamos de mencionar, ¿cierto? Transacciones, actividades, agentes y macrosectores, se pueden ver ahora con mucho mayor detalle sus componentes. Los agentes económicos o unidades institucionales se definen como unidades económicas elementales, capaces de poseer activos, contraer deudas y realizar actividades económicas y transacciones con otras entidades. Y entonces vamos a ver cada uno de los sectores institucionales que mencionamos en la diapositiva anterior, de los agentes económicos que hacen parte de este sistema de cuentas nacionales. El primer sector institucional que vamos a ver son las sociedades no financieras, es decir, las empresas. ¿Por qué? Porque su función principal es producir bienes y servicios no financieros de mercado. Por eso llamamos a las empresas sociedades no financieras, para no confundir que tal vez un banco sea una empresa. No, las empresas son sociedades no financieras que producen bienes y servicios que no son financieros, que son generalmente reales en caso de los bienes, y que son de mercado, es decir, que ellos, la motivación de producirlos es poderlos transar, porque los principales recursos de las sociedades no financieras se originan producto de la venta de los bienes y servicios producidos. Y a su vez, de este sector institucional dependen o se derivan subsectores como las sociedades públicas y las sociedades privadas. Ahora veamos las sociedades financieras. ¿Cuál es su función principal? Pues financiar, es decir, recolectar, transformar y distribuir las disponibilidades financieras, realizar actividades financieras auxiliares y, como les decía, como también hacen parte de este sector institucional las aseguradoras, también tienen la función de asegurar. ¿Cuáles son los principales recursos de este sector institucional? Las comisiones e ingresos derivados de la intermediación financiera y las primas de seguros. Y de este sector institucional se derivan los subsectores Banco Central, otras sociedades de depósito, otros intermediarios financieros, auxiliares financieros, seguros y cajas de pensiones. Ahora veamos el sector institucional de las administraciones públicas. Y en ellas tenemos, por supuesto, la función principal de producir bienes y servicios no mercantes y efectuar operaciones de redistribución del ingreso mediante servicios individuales. Fíjense ustedes que las administraciones públicas se diferencian de las sociedades no financieras o de las empresas privadas, en el sentido en que mientras las empresas privadas generan bienes mercantes y sus principales recursos pues tienen que ver con la venta de esos productos y servicios, la función principal de las administraciones públicas es generar bienes y servicios que tal vez no sean para vender. Por ejemplo, la salud, por ejemplo, la educación, por ejemplo, la seguridad, por ejemplo, la justicia, son bienes y servicios o son servicios que a su vez son derechos y por consiguiente no son mercancías para vender o para comprar desde la perspectiva de la administración pública. Por eso se llaman bienes y servicios no mercantes. Los recursos principales de las contribuciones obligatorias de los agentes económicos son la principal fuente de recursos de las administraciones públicas y evidentemente se divide o a partir de ellas se generan otros subsectores como son el gobierno central, el gobierno local y la seguridad social. Bien, sigamos entonces. Listo. Ahora hablemos de los hogares. Como sector institucional, la función principal de los hogares es consumir, pero además de eso, los hogares también pueden ser empresarios y producir bienes y servicios mercantes, también como las sociedades no financieras, al igual también los hogares pueden ser emprendedores. ¿Cuáles son los recursos principales de los hogares o de dónde se originan? Pues como los hogares están conformados por familias, las familias reciben remuneración como al vender su fuerza de trabajo, entonces el recurso principal del que se originan o la fuente principal de los recursos de los hogares son la remuneración de los factores de producción y la venta de los productos y servicios
de no mercantes, de no financieros que generan. Los subsectores, pues los hogares no se desagregan en ningún otro subsector. Finalmente tenemos las entidades sin ánimo de lucro o las instituciones sin fin de lucro que sirven a los hogares, que básicamente su función principal es producir y o suministrar bienes, servicios no mercantes destinados a las familias de manera gratuita o a precios económicamente no significativos. Y ahí tenemos las fundaciones, las asociaciones, las cooperativas, las agremiaciones, que prestan servicios, por ejemplo, de capacitación, de acompañamiento, de asesoría, y otros servicios de manera gratuita o a cambio de precios por debajo de los precios del mercado. Y la principal fuente de recursos de estas entidades sin ánimo de lucro son las contribuciones voluntarias de las familias, las donaciones que hacen las familias u otros sectores que pueden ser también diferentes al gobierno. Y tampoco se desagrega al igual que los hogares. Entonces ya vemos un poco más cómo se caracterizan estos agentes económicos dentro de la contabilidad nacional. Tenemos también el resto del mundo como un sector institucional y su función principal es operar entre unidades residentes y no residentes del país que se esté contabilizando. Y entonces el sistema de cuentas nacionales de 1993, que es el que estamos estudiando en el marco de esta sesión, elabora tres tipos de cuentas. Primero, las cuentas agregadas a nivel macrosectorial. Ya sabemos entonces que los macrosectores son la nación y el resto del mundo, como lo vimos anteriormente, entre las cuales están las cuentas, como decía, la nación y el resto del mundo, las cuentas de los sectores y subsectores institucionales y las cuentas de bienes y servicios mediante las cuales se describe la actividad de producción y utilización de los bienes y servicios. Veamos en principio las transacciones e interrelaciones de los dos primeros tipos de cuentas, las cuentas macrosectoriales y las cuentas de los sectores y subsectores institucionales. Las cuentas macrosectoriales, en esas cuentas el sistema puede reducirse a cuentas agregadas que describen las actividades de producción, consumo y acumulación a nivel macrosectorial y es prácticamente igual al sistema simplificado de cuentas nacionales que vimos, solo que el sistema de cuentas nacionales de 1993 presenta un mayor detalle. Veamos, por ejemplo, la primera cuenta macrosectorial denominada cuenta de bienes y servicios, que establece el equilibrio entre la oferta y la demanda total de bienes y servicios. Y entonces fíjense ustedes que tenemos una igualdad en el total de los recursos, ¿cierto? Por acá tenemos que el valor total de los recursos son 362.000, ¿cierto? Y en qué se han originado, en qué se han empleado, también 362.543.700. Eso, este valor tiene, se origina a partir del valor de la producción, ¿cierto? 306.193.364, menos los impuestos, que son 16.032.668 para este ejercicio, más los subsidios, que son 208.549, y a eso le sumamos también, por supuesto, lo que tiene que ver con las importaciones de bienes y servicios, que son 40.526.217, y eso nos da entonces ese valor que tenemos ahí, que es 362.000. 362.543.700, sumándolo todo, la producción más los impuestos, más las subvenciones, más las importaciones de bienes y servicios. Luego tenemos en qué se emplean esos recursos. Los recursos se pueden emplear por un lado en consumo intermedio, que es cuando se compran productos o servicios para producir otros bienes, o también se pueden utilizar en gasto de consumo final, formación bruta de capital fijo,
que es inversión, variación de existencias, que es stock o inventarios, adquisición menos disposición de objetos valiosos, y esos que son, que ustedes ven ahí, P.5, .51, .52, .53, es lo que llamamos nosotros inversión. Y luego tenemos las exportaciones de bienes y servicios. También la sumatoria de esos empleos da 362.543 y ahí vemos entonces por un lado, ¿cierto? Si tuviéramos la ecuación del Producto Interno Bruto, por un lado tendríamos que la producción, ¿cierto? Que podemos notar con Y más las importaciones, que es lo que tenemos a este lado, ¿cierto? Son iguales a lo que tenemos por este lado, que es consumo más inversión, que ya repito es lo que equivale a formación bruta de capital, variación de existencia y adquisición menos disposición de objetos valiosos, más exportaciones. Fíjense ustedes que aquí no aparecen las exportaciones netas porque el menos M, que eran las importaciones que aparecían restando las exportaciones en la ecuación que conocemos del Producto Interno Bruto, pasó de restar a sumar al otro lado de la ecuación. Entonces ahí tenemos la igualdad del Producto Interno Bruto. Ahora veamos entonces las transacciones y las cuentas. Y tenemos entonces la cuenta macrosectorial. La siguiente cuenta macrosectorial es la cuenta de producción. En ella el sistema permite establecer la composición del producto entre materias primas y remuneración de los factores, donde las materias primas se denominan consumo intermedio y remuneración de los factores es el valor agregado o PIB. Y entonces tenemos ahí lo mismo, la producción más los impuestos menos los subsidios sobre los productos, nos da el valor de 322.017.483. Y exactamente lo mismo es lo que se gasta por el lado derecho, que es el consumo intermedio, por un lado, es decir, las materias primas que se adquieren para producir otros bienes, y el Producto Interno Bruto, que es justamente el valor de la producción sin hacer duplicidad de datos, es decir, después del consumo intermedio, qué es lo que se genera realmente en la producción. Y eso entonces nos da igual a 322 millones, perdón, 17.483, es decir, tenemos la igualdad nuevamente de la producción de acuerdo a esta cuenta. Ahora vamos a ver las cuentas de los sectores y los subsectores institucionales, y yo quiero acá que esta es una de las formas como el DANE, por ejemplo, calcula el Producto Interno Bruto. Lo puede calcular a partir de la demanda o lo puede calcular a partir del comportamiento de los sectores institucionales. Entonces vamos a ver cómo funciona eso, y básicamente yo quiero que hagamos una especie de analogía con nuestra vida y empecemos entonces a hacerle el seguimiento al comportamiento de estas cuentas y nos daremos cuenta que podemos compararlo con nuestra vida y ver cómo lo apropiamos de una mejor manera de ese modo. ¿Listo? Lo primero entonces es que las cuentas de actividad dentro de cada sector o subsector se encuentran encadenadas de manera lineal, así que cada cuenta se abre con el saldo de la anterior. Y entonces por un lado tenemos la cuenta de producción, y tenemos entonces que en la cuenta de producción, como vimos anteriormente, tenemos por un lado el consumo intermedio y por otro lado tenemos el valor agregado bruto. Acá cambiamos el orden. Acá tenemos en la parte derecha las entradas, es decir, los recursos, lo que le ingresa a los agentes económicos, y en la parte izquierda tenemos los empleos, es decir, las salidas, en qué se gasta esas entradas. Y eso pues, nos da la diferencia entre las entradas y las salidas, nos da el saldo de esa cuenta. En este caso, las entradas se generan por la producción, las salidas por el consumo intermedio, y el saldo de esa cuenta, la diferencia entre entradas y salidas, es el valor agregado bruto, más conocido como Producto Interno Bruto. ¿Listo? Entonces, empecemos, por ejemplo, con una analogía que puede ser que en una familia, ¿cierto? Hay una persona que se dedica o que tiene un emprendimiento, por ejemplo, gastronómico, tiene un restaurante. Entonces esa persona vende unos platos de comida a un precio, ¿cierto? Para las personas que van a su restaurante. Los ingresos que se generan a causa de esa actividad
pues son los ingresos que entran a esta cuenta de producción. ¿Listo? Aquí entran todos los ingresos de ese restaurante. Ahora, el emprendedor de la familia que tiene el restaurante, pues tiene unos gastos también. Y esos gastos son lo que llamamos el consumo intermedio, es decir, las materias primas, lo que utiliza para poder producir los platos en ese restaurante. Entonces, por ejemplo, la carne, la papa, el arroz, las verduras para la ensalada, las frutas para el jugo, en fin, todos esos son bienes que utiliza para poder generar sus platos de comida en el restaurante, y entonces hay que a los ingresos que están representados por la producción restarle el consumo intermedio. Entonces, si la persona vende 100 platos de comida a 10.000 pesos cada uno, ¿cierto? Pues vamos a tener 100 platos de comida a 10.000 pesos cada uno, vamos a tener 1.000.000 de pesos que esa persona va a contar con esos ingresos de 1.000.000 de pesos por vender 10 platos de comida, 100 platos de comida, perdón, a 10.000 pesos. ¿Listo? Y supongamos entonces que de ese millón de pesos, el 50%, ¿cierto? 500.000 se van en consumo intermedio de lo que dijimos ahora. Es decir, que esa persona tiene como un valor agregado bruto, como el saldo, la diferencia entre los ingresos y el consumo intermedio, 500.000 pesos. 1.000.000 que le entró de producción menos 500.000 de consumo intermedio, el valor agregado bruto es de 500.000 pesos. Ese saldo de la cuenta de producción es la entrada de la cuenta de generación del ingreso. ¿Listo? Entonces vamos en 500.000 pesos, que es lo que le quedó al emprendedor del restaurante de la familia. Y entonces esos 500.000 entran a la cuenta de generación del ingreso, pero todavía la persona no le ha pagado a los empleados, ni ha pagado los impuestos. Entonces, esa persona de los 500.000, supongamos que le paga 200.000 pesos a empleados, quedan 300.000, y que paga 50.000 en impuestos, y entonces quedan 250.000 pesos. Esos 250.000 pesos es el excedente bruto de explotación. Es decir, supongamos un poco la ganancia que le va quedando después de haber pagado, por un lado, la materia prima de consumo intermedio, y por otro lado, lo relacionado con los impuestos y los salarios de sus empleados. Entonces vamos acá, 500.000 menos 200 menos 50.000, estamos todo haciéndolo mentalmente porque es el ejemplo que estamos utilizando para entender mejor estas cuentas, pues vamos a una ganancia de 250.000. El ingreso mixto se calcula para los hogares, ¿cierto? En el caso de que se tenga un emprendimiento o para contabilizar más allá del emprendimiento, por ejemplo, lo que a veces no se contabiliza dentro de los hogares, y es en el campo, por ejemplo, cuando tenemos una huerta, nosotros no contabilizamos cuánto vale la comida que genera esa huerta, igual la consumimos, igual tiene un valor, ¿cierto? Entonces, en contabilidad nacional, eso se representa, por ejemplo, en el ingreso mixto. ¿Listo? Entonces, ese excedente bruto de explotación, que es la ganancia que llevamos hasta acá después de haber pagado insumos, salarios e impuestos, son 250.000 para el caso del ejemplo, es el excedente bruto de explotación, es el saldo de la cuenta de generación del ingreso. ¿Listo? Entonces ahí está un poco más explicado cada una de esas cuentas que acabamos de ver. La cuenta de producción, que es la actividad económica en donde interviene una unidad institucional que utiliza insumos de mano de obra, capital, bienes y servicios, y se divide en producción de mercado, producción para uso final propio, otra producción de no mercado, consumo intermedio también tenemos, que es el valor de los bienes y servicios que se utilizan para obtener otros productos, como lo decíamos. Y tenemos entonces en la cuenta de generación del ingreso la remuneración de los asalariados, que corresponde a los pagos y contribuciones en dinero o en especie que las unidades productivas efectúan a favor de los empleados en contraprestación del trabajo realizado. Y tenemos también, por supuesto, los impuestos sobre los productos, que son los impuestos que se cobran en proporción al valor de un bien o servicio o al número de unidades que se producen, venden, transfieren o importan. Al igual que los subsidios, que son transferencias efectivas del gobierno, que tienen como objetivo políticas de precios o remuneración de los factores. ¿Listo?
Otras componentes que nos faltaron describir de las cuentas son el excedente bruto de explotación, que es lo que queda como residuo una vez descontados el valor del valor de la venta de producción, la remuneración de los asalariados, los impuestos indirectos netos y el consumo intermedio. Y luego nos queda el ingreso mixto, que ese es el mismo excedente bruto de explotación, pero para las empresas individuales. Y ya les decía a ustedes, por ejemplo, el sector agropecuario, que no contabiliza algunos de los gastos que tiene, o de los ingresos también. ¿Listo? Entonces ahora aquí quedamos en la cuenta de generación del ingreso cuando ya nos queda el excedente bruto de explotación después de haberle restado a los ingresos por la producción la materia prima, es decir, el consumo intermedio, los salarios y los impuestos menos los subsidios. Ese excedente bruto de explotación y ese ingreso mixto van a ser nuestra entrada de la cuenta de asignación del ingreso, ¿cierto? Entonces en la cuenta de asignación del ingreso ingresan 250.000, que es lo que llevamos del ejemplo del restaurante. Pero además de eso, el emprendedor o la emprendedora del restaurante tienen una casa que arrendan o un local comercial que arrendan, y por ese local le dan 300.000 pesos más mensuales. Entonces ya tenemos acá los 250.000 que traíamos del saldo de la cuenta de generación del ingreso, más los 300.000 o 350.000, vamos a poner para que nos dé el número redondo, para un total de entradas de 600.000. 250.000 de excedente más 350.000 de renta de la propiedad recibida, que es lo que recibe por arriendos la persona que tiene un local que mensualmente le está generando 350.000. ¿Listo? Y entonces acá tenemos 600.000 en las entradas de la cuenta de asignación del ingreso primario, pero la persona acá también tiene que pagar arriendos del local en donde tiene el restaurante, y los arriendos suman 300.000 pesos. Entonces tenemos aquí que esos 300.000 pesos van a restárseles a los 600.000 de las entradas de la cuenta de asignación del ingreso primario, dejando un saldo de ingresos primarios de 300.000 pesos, ¿cierto? Porque 600.000 de recursos de la cuenta de asignación del ingreso por concepto de excedente bruto de explotación y renta de la propiedad recibida, menos 300.000 de la renta de la propiedad pagada, pues tenemos el saldo de ingresos primarios. Luego tenemos entonces, por este lado, tenemos la descripción de cada una de estas cuentas. Tenemos la renta de la propiedad, como vimos en la cuenta, que es lo que corresponde al ingreso recibido por los propietarios de activos financieros y activos tangibles no producidos, por permitir que otras unidades los utilicen, por ejemplo, dividendos, renta de la tierra, ¿cierto? Que es lo que vimos el ejemplo del arriendo de la señora que está recibiendo. Y entonces aquí quedemos el saldo de ingresos primarios de la cuenta de asignación del ingreso primario, que son, dijimos, 300.000 pesos. Luego aparece la cuenta de distribución del ingreso secundaria o la cuenta de distribución secundaria del ingreso, que es si además de los 300.000 pesos que nos han quedado después de restarle a los ingresos el consumo intermedio, de pagar salarios, de pagar impuestos, de recibir la renta de la propiedad por concepto del arriendo de una propiedad que tiene la emprendedora, pero además de eso de pagar el arriendo del local donde tiene el restaurante. Después de todo eso nos han quedado 300.000, que es la entrada de la cuenta de distribución secundaria del ingreso, ¿listo? Y a eso se le suman las transferencias corrientes recibidas, es decir, las transferencias que reciba esa persona, si por ejemplo tiene una pensión, si por ejemplo tiene un subsidio, entonces recibe transferencias corrientes, y de esta manera, ¿cierto? Se contabilizan en la cuenta de distribución secundaria del ingreso. Supongamos que no tiene nada de esas transferencias, así que seguimos con el saldo de ingresos primarios por concepto de 300.000 y que tampoco paga transferencias, así que supongamos que seguimos con este saldo de ingreso neto disponible de 300.000, porque no ingresó nada más ni salió nada más, es decir, estos 300.000 que venían del saldo de la cuenta de asignación del ingreso primario siguieron tal cual en la cuenta de distribución secundaria, porque supusimos que no recibía ni pagaba transferencias corrientes esta persona del ejemplo. Eso nos da que ahora sí tenemos en este ejemplo un ingreso disponible neto de 300.000 pesos. Es decir, acordémonos que estábamos con un ingreso al principio en la cuenta de producción de 1.000.000 de pesos, ¿cierto? Y fíjense, por eso yo les pedía que hicieran la analogía con la vida de uno. Finalmente,
Esto es como que uno tiene plata en el bolsillo y va pagando primero la materia prima para hacer lo que necesita, luego paga los salarios, luego paga los impuestos, luego paga el arriendo, luego paga las transferencias en caso de que pague. Y fíjense entonces que va quedando realmente lo que tenemos disponible para consumir. Y eso se llama el ingreso disponible neto, que es el saldo de esta cuenta de distribución secundaria del ingreso. Y entonces tenemos la descripción de cada uno de los conceptos de estas cuentas, que los impuestos corrientes sobre el ingreso y la riqueza son las contribuciones obligatorias realizadas al gobierno y se determinan con base en los ingresos, que los beneficios o las ganancias de capital, que las contribuciones sociales son pagos efectivos o imputados que realizan los patronos de los empleados a los trabajadores independientes o a los sistemas de seguros sociales a fin de adquirir el derecho a recibir prestaciones de seguridad social, que las prestaciones sociales son transferencias corrientes de dinero o en especie que reciben los hogares en caso de enfermedad, accidente de trabajo, vejez, invalidez, maternidad, desempleo, en fin, y que otras transferencias corrientes incluyen primas netas de seguros, indemnizaciones de seguros, transferencias corrientes dentro del gobierno general, cooperación internacional corriente, entre otras. Entonces ya tenemos el ingreso disponible neto. Recordemos, hagamos otros recorderis. ¿Qué es lo que nos ha quedado después de que el ingreso por concepto de producción le restamos el consumo intermedio, que fue la materia prima que gastamos en nuestro emprendimiento del restaurante? Luego le restamos a eso también lo relacionado con los salarios, le restamos a eso los impuestos, le restamos a eso el arriendo, le sumamos un arriendo que la señora recibía, supusimos que no recibimos ni pagamos transferencias corrientes y hasta ahí ya tenemos un ingreso disponible neto, según el ejemplo, de 300.000 pesos. Ese ingreso disponible neto además, o a su vez mejor, es entrada en la cuenta de distribución del ingreso en especie, que es una cuenta en caso de que las personas tengan transferencias sociales en especie, es decir, que tenga mi casa ya, mi casa gratis, entonces dirían, bueno, tenemos recursos de entrada de transferencias sociales en especie. La casa, digamos, es una transferencia que hacen, pero en especie, no en efectivo. Supongamos entonces que no tenemos una transferencia social en especie, que nos han dado una casa y entonces el ingreso disponible neto que entró de 300.000 pesos no le suma nada más y sale como ingreso disponible neto ajustado, es decir, después de haber constatado que no teníamos una transferencia social en especie, ya tenemos el ingreso disponible neto ajustado de los mismos 300.000 pesos y ahora entonces sí podemos saber, volvamos otra vez la mente al diagrama de flujo circular de la economía. Ahora sí, en ese hogar podemos saber si el ingreso disponible neto, que es lo que nos queda después de pagar el resto de cosas, lo podemos destinar para el consumo final o para el ahorro bruto. ¿Se fijan? Entonces, ya dijimos que el ingreso disponible neto ajustado no lo íbamos a tener en cuenta. Y entonces el saldo de esa cuenta, ¿cierto? De utilización del ingreso disponible va a ser el ahorro bruto, que va a salir de restarle a ese ingreso disponible neto, ¿cierto? El consumo final. Entonces, si nuestro ingreso disponible neto era de 300.000 y nuestro consumo final era de 300.000, pues al final el saldo de la cuenta va a ser cero y no vamos a poder ahorrar. Pero si después de restarle el ingreso disponible neto de 300.000, por ejemplo, el consumo final es de 200.000, entonces el ahorro bruto va a ser positivo de 100.000. Pero puede llegar en algunos casos en que ese ahorro bruto sea negativo. En caso de que, por ejemplo, tengamos un consumo final por encima del ingreso disponible neto, el ahorro bruto va a ser negativo. En cualquier caso, el ahorro bruto es el saldo de la cuenta de utilización del ingreso que sale de la diferencia entre el ingreso disponible neto y el consumo final. Y entonces ese ahorro bruto abre la cuenta de capital. Y ese ahorro bruto entonces va a ser la entrada de la cuenta de capital, que a su vez va a poderse generar con ese ahorro inversión. Acuérdense que el ahorro es igual a inversión de acuerdo a un concepto casi dogmático que tenemos en macroeconomía. Y entonces ese ahorro bruto que tenemos acá puede irse, por ejemplo, a inversión, que es lo que ustedes ven acá representado, información bruta de capital fijo, variación de existencias, adquisición menos disposiciones de objetos no valiosos y otros temas también pendientes. Al final del día, si la cuenta de capital, que es esta última cuenta, tiene un saldo positivo,
quiere decir que ese sector institucional, porque esta secuencia de cuentas que acabamos de estudiar se realiza para cada uno de los sectores institucionales que vimos antes, es decir, se realiza para los hogares, para las sociedades no financieras, para las sociedades financieras, para las entidades sin ánimo de lucro, para las administraciones públicas. ¿Mm? Entonces, a cada sector institucional le realizan esta secuencia ya en el DANE, y si al final la cuenta de capital nos da un saldo positivo, quiere decir que tenemos un préstamo neto, es decir, que ese sector institucional le puede prestar a otros sectores deficitarios para poder tener en equilibrio el flujo circular de la economía. Y si el saldo de la cuenta de capital de ese sector institucional es negativo, quiere decir que ese sector institucional requiere de un endeudamiento neto, es decir, tiene que prestar plata para que le alcance a lo que realmente requiere la dinámica de ese sector institucional. Y ahí tenemos entonces los conceptos de cada uno de esos componentes de las cuentas que acabamos de ver en el sistema, como el gasto del consumo final, que comprende todos los bienes y servicios comprados en el territorio nacional o en el exterior por los hogares residentes para satisfacer las necesidades individuales y colectivas, como los gastos de consumo final efectivo, que son los bienes y servicios adquiridos por los hogares, que incluye además de los comprados aquellos recibidos en forma gratuita, que incluye el ajuste por la variación neta de los hogares en los fondos de pensiones, que registra el ingreso neto que para los hogares se genera por la variación de las reservas monetarias que los hogares tienen en los fondos de pensión. Y al final lo que decía, aumenta su ahorro, los aportes que los hogares hacen a los fondos privados de pensión, disminuye su ahorro, las prestaciones o pensiones que reciben. Tenemos el ahorro bruto, que se trata del saldo de las operaciones corrientes ya numeradas para cada sector institucional. Se califica bruto porque en los ingresos primarios de los agentes se encuentra incluido el consumo de capital fijo. Está la formación bruta de capital fijo, que es la inversión, que es la adquisición de bienes de capital o adiciones o mejoras duraderas que aumentan la productividad del capital existente. La variación de existencias, que tiene que ver con el inventario y el stock de la economía, con cambios en el valor de los stocks de las materias primas, productos en proceso y terminados, de las unidades productivas y el comercio. Y tenemos también la adquisición menos disposición de bienes valiosos como obras de arte, minerales y piedras, que también se consideran parte de la inversión. Tenemos también adquisición menos disposición de bienes no producidos no financieros, como cambios en el valor de estos activos, por ejemplo la tierra, las reservas minerales, las patentes, la propiedad de unidades institucionales resultado de las transacciones entre ellas, las transferencias de capital, que comprenden los impuestos sobre el capital, como los impuestos de valorización, de herencias, de sucesiones, las ayudas a la inversión, donaciones y las otras transferencias. Y tenemos préstamo neto real o endeudamiento neto real, que es el saldo de las operaciones de capital de cada sector institucional. Luego tenemos saldo positivo, que será su capacidad de financiamiento a otros sectores. Lo que les decía, si da el saldo positivo quiere decir que tenemos un préstamo neto, es decir, que el sector institucional puede o está en capacidad de financiar a otros sectores. Y si el saldo final de la cuenta de capital es negativo, implica que ese sector institucional necesita financiamiento porque no le alcanza lo que entra con lo que sale. Eso se presenta finalmente en una cosa que se llama las cuentas económicas integradas, y eso nos tiene que dar equilibrio, y es lo que llaman el equilibrio económico general de las cuentas económicas integradas. Y es la presentación consolidada de todas las cuentas, registra en forma integrada los tres equilibrios básicos del sistema. Por un lado, el equilibrio de cada cuenta, es decir, que cada una de las cuentas de cada sector institucional, así como las de la producción de la nación y del extranjero, arroja sumas iguales de salidas y entradas, luego de descontar los valores repetidos, por supuesto. Tenemos equilibrio de transacciones, que es que en cada renglón las salidas son iguales a las entradas, puesto que todo gasto corriente o de capital de un agente es entrada corriente o de capital respectivamente para otro agente. Y tenemos finalmente el equilibrio entre el Producto Interno Bruto y sus componentes, y es que se puede verificar que el valor del Producto Interno Bruto, por un lado del ingreso, es decir, los valores consignados en las filas remuneración de asalariados, impuestos netos, excedente bruto de explotación e ingreso mixto, para la columna total, del total de la economía pertenecientes a la cuenta de generación del ingreso, coinciden con el valor del Producto Interno Bruto por el lado del producto, es decir, que basta con revisar los valores que se encuentran ubicados en la columna bienes y servicios de estas cuentas. Este último equilibrio pues está bastante detallado para que en caso de que sea posible revisen el Excel que aparece en las cuentas nacionales
que se publican, por ejemplo, en el DANE sobre estos aspectos que vamos a ver luego, en caso de que tengamos tiempo, pero que que les voy a dejar también en el blog para que ustedes puedan hacer el ejercicio de verificación. Eso le quería contar por un lado, muchachos, relacionado con esta sesión del curso. Para terminar, además de agradecerles por su atención en esta sesión, quiero contarles, voy a dejarles entonces una actividad complementaria sobre esta sesión que trata de una familia, ¿cierto? Es decir, de un sector institucional hogares, porque finalmente lo que hace el DANE cuando consolida sus cuentas nacionales a través de los sectores institucionales es que suma a todos los hogares. El ejemplo que vimos hoy de una familia que tenía un emprendimiento en restaurante es un ejemplo bastante micro. Lo que hace las cuentas nacionales o el gobierno a través del DANE, por ejemplo para Colombia, es consolidar la información de todos los hogares del país y de esa manera integrarla para poder obtener la información para el agregado nacional de esos indicadores económicos. Entonces lo que vamos a hacer, y lo que les voy a dejar también para que ustedes puedan hacer, es un ejercicio en un Word que va a ir contando la historia de una familia y de cómo la familia tiene unas transacciones y cómo ustedes pueden ir representando esas transacciones en las diferentes cuentas que acabamos de ver en esta sesión de contabilidad nacional. Entonces el reto es que las instrucciones que están en ese, o la historia que cuenta ese documento de Word, ustedes la puedan ir implementando también en un documento de Excel que les voy a dejar, en el que pueden ir incluyendo en qué cuenta va cada una de las transacciones que se mencionan en la historia de esta familia, que vamos a ver como una práctica para apropiar un poco más todo lo que hemos visto en contabilidad nacional a partir de la sesión de hoy. Eso como trabajo complementario de esta sesión. Pero además, como trabajo final de aplicación del curso, también les voy a dejar unas instrucciones para que ustedes puedan construir en parejas una propuesta de investigación con base en uno de los temas vistos en la clase de Fundamentos de Economía en este semestre. Para presentar esa propuesta van a tener de plazo hasta el próximo viernes 25 de febrero. Y yo pues quedo muy atento a cualquier inquietud. Entonces les voy a compartir, además de la presentación de esta sesión y el archivo de Word y Excel que hacen parte del trabajo complementario de esta sesión, también les voy a compartir un archivo de Word con las instrucciones del trabajo final del curso que van a tener plazo de entregar en parejas hasta el 25 de febrero. Les agradezco muchísimo su atención, quedo muy atento a cualquier inquietud. De nuevo, muchas gracias.